Hola niños, que el Señor les bendiga en este día. En el día de hoy veremos la historia de Josué, cuando Josué cruza el río Jordán junto al pueblo de Israel. Así que te invito a que puedas leer en tu Biblia en Josué 3 y 4. Antes de comenzar, sí, recuerda que tenemos que orar, así que te invito a que puedas cerrar tus ojitos, a que puedas inclinar tu rostro de la forma que tú puedas. Lo importante es que tu corazón esté entregado al Señor, puedas estar de una forma reverente. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día, por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Le queremos pedir que usted nos ayude, Señor, a poder entender estas palabras, Señor, que vamos a aprender en el día de hoy. Pero antes, Señor, también saca todo lo malo que pueda haber en nuestro corazón. Quizás, Señor, si hay enojo, quizás, Señor amado, cualquier cosa, Padre, que a ti no te agrade, Señor. Yo te pido, Padre, que tú la puedas sacar de nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a portarnos bien. Ayúdanos, Señor, a serte obedientes. Y, Señor, poder entender esta palabra y que podamos, Señor, enseñarla también a otros niños que a lo mejor te conocen o a lo mejor otros que no te conocen, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En la Biblia dice, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán ante ustedes, antes que lo cruzaron, como el Señor su Dios también hizo con el Mar Rojo, el cual él secó ante nosotros hasta que lo cruzamos. Eso lo hizo para que todo el mundo sepa lo grande que es el poder del Señor y para que ustedes siempre respeten al Señor su Dios. Dios podemos ver que hizo grandes milagros con el pueblo de Israel, que los vamos a recordar, y como podemos ver, Él hizo cruzar a su pueblo en este Mar Rojo a través de la ayuda de Moisés, pero también vamos a ver hoy día que Dios también hizo un muy grande milagro, muy similar a este, pero donde ya el pueblo pudo llegar a la tierra prometida. ¿Ya? Esto se encuentra en Josué 4, 23 y 24. Si recordamos, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, ¿ya? El gran líder en ese momento, a quien Dios había puesto a cargo del pueblo de Israel, era Moisés. Y Dios hizo este gran milagro donde el pueblo cruzó este gran mar, donde las aguas se separaron y todo el pueblo, junto a sus animales, junto a los niños, junto a los grandes, junto a los pequeños, pudieron cruzar todo este mar, ¿ya? Cruzar todas las aguas sin mojarse casi nada de nada. Otro de los grandes milagros que Dios hizo dentro de todo lo que, de cómo Dios mostró su amor y fidelidad hacia su pueblo, era la lluvia de maná, ¿ya? Donde Dios alimentaba a su pueblo y ellos pudieron comer tranquilamente durante todo ese periodo. Y también Dios envió codornices y muchas otras cosas más que Dios hizo por su pueblo. Entonces Moisés en ese momento era el gran líder. Sin embargo, ya Moisés estaba muy viejito y ya había fallecido. Entonces ahora no había nadie a cargo. ¿Quién iba a quedar a cargo del pueblo de Israel? Entonces Dios había ya preparado a Josué. Josué era una de las manos derechas de Moisés y él ya era una persona muy íntegra. Ya él obedecía mucho a Dios, muy responsable, y Dios lo estaba preparando. Para llegar a la tierra prometida, había muchas dificultades. Una de ellas era que había un río, ya un río que cruzaba y que no les iba a permitir llegar libremente hacia la tierra que Dios les tenía preparada. Sin embargo, como ya Josué ya estaba siendo preparado como líder, él estaba siguiendo todas las instrucciones. Dios le hablaba a él y así como Moisés escuchaba la voz de Dios, Josué también escuchaba la voz de Dios y le obedecía. Entonces él iba a ser quien iba a guiar y algo grande iba a pasar en este momento. Así que Dios le dijo a Josué que reuniera a todo el pueblo y que tenían que seguir todas las instrucciones para poder llegar hasta la otra tierra.
Ya ellos tenían que obedecer, así que el pueblo estaba muy feliz porque ya pronto iban a poder llegar hasta la tierra y estuvieron 40 años que producto de su desobediencia no pudieron llegar antes. Ya ellos podían haber llegado antes, pero como de repente se portaban muy mal y desobedecían y eran rebeldes, no pudieron llegar a tiempo a la tierra prometida. Sin embargo, como Dios tiene un corazón muy bueno, de todas formas los bendecía en cada momento y mostraba sus misericordias en cada situación. Y ya había llegado el tiempo, así que todos se habían levantado muy temprano. Josué se levantó muy temprano ese día y preparó al pueblo y preparó a los levitas, quienes iban a levantar el arca, y preparó, ¿cierto?, a todos los jefes de cada tribu para poder ser guiados a través del río Jordán. Así que Dios le dijo a Josué que les diera las instrucciones a los levitas, donde ellos tenían que levantar el arca muy en alto, iban a ser quienes iban a guiar a todo el pueblo. Ellos tenían que levantar muy en alto esta arca y el pueblo iba a tener que ir detrás de ellos. Otra de las instrucciones que Dios le dio era que no tenían que estar muy cerca del arca, ya ellos tenían que estar alrededor de 1 kilómetro de distancia alrededor. Así que ahí les dio todas las instrucciones a los levitas para que fueran adelante y que cada vez que Dios le hablara a él le iba a ir diciendo todas las instrucciones. Así que así fue. El pueblo se puso contento, se prepararon, guardaron sus cosas, sus comidas, sus animales, vistieron a los niños, todos se prepararon para poder salir ya y dar este largo paso de lo que se venía ya. Así que los levitas comenzaron a caminar, hasta que llegaron al río. Así que apenas tocaron el río, ellos comenzaron a caminar y de pronto el río comenzó a separarse. Así que los levitas comenzaron a caminar a través de tierras, a través del río en seco, y las aguas se separaron y se formó como una pared muy en alto alrededor de ellos y el río se secó. Así que Josué comenzó a mirar y cuando ya vio que estaban cruzando, el pueblo detrás comenzó a caminar detrás de ellos. Así que todo el pueblo se puso muy feliz por lo que iba a pasar. El pueblo comenzó a caminar, y el río quedó hacia los lados, como una pared muy en alto. Así que todo el pueblo comenzó a cruzar junto a los niños, junto a los ancianos, junto a los adolescentes. Todos comenzaron a caminar libremente por el río Jordán. Esto fue, ¿cierto?, durante una larga travesía hasta que llegaron a la tierra. Luego de cuando ya ellos llegaron a la tierra, el agua volvió a su normalidad. Ya el agua no siguió separada, sino que volvió a su normalidad y el pueblo pudo cruzar y pudo ver este gran milagro de lo que Dios había hecho con ellos. Así que Josué estaba muy contento y agradecido porque Dios estaba mostrando su gracia con el pueblo y su gracia hacia con él. Dios ya lo había puesto como un gran líder, como un gran jefe delante de todo el pueblo y le dio mucha importancia a Josué. Otra de las cosas que Dios le dijo a Josué era que cada tribu, recordemos que eran 12 tribus que conformaban el pueblo de Israel, y que tenía que elegir a un líder de cada tribu, quienes iban a tener que llevar una roca, ya una piedra. Entonces, cada uno llevaba una piedra, en total eran 12 piedras. Y estas piedras serían muy conmemorativas, ¿ya? Así que el pueblo, cada tribu, ¿cierto?, llevó una piedra y la llevaron hasta a la tierra donde habían llegado. Tuvieron que cruzarlas. Estas piedras tenían un significado, ¿ya? Estas piedras iban a recordarles a todas las generaciones que vinieran después de lo que Dios había hecho. Entonces Josué les dijo: cada vez que nuestros hijos e hijas pregunten sobre las piedras, díganles:
estas son piedras que nos ayudan a hacer memoria. Y entonces cuéntale la historia de lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que cada vez que los niños preguntaban sobre las piedras, alguien les decía, estas son piedras que nos ayudan a hacer memoria, y la gente recordaba lo que Dios había hecho y de su bondad. Entonces podemos ver el gran milagro que Dios hizo con su pueblo. Vimos que el pueblo, a pesar de ya que había vivido muchas cosas, Dios separó este río, Dios separó las aguas de este río Jordán, el pueblo pudo cruzar tranquilamente. Y recordemos también que este río estaba caudaloso. Ya el río Jordán aumenta su nivel cuando llueve y es muy difícil, como podemos ver ahí, es muy dificultoso poder cruzarlo. Pero Dios en su bondad hizo este gran milagro de separarlo y el pueblo pudo cruzar tranquilamente. Dios le dijo a su pueblo que recogieran estas rocas, ¿cierto? Que cada tribu tenía que recoger estas rocas y les iba a hacer recordar lo que Dios había hecho. Aunque muchas cosas le iban a hacer recordar, pero esto representaba lo que Dios había hecho con su pueblo y que Él lo cumplió, lo que Él había prometido. Nosotros también tenemos muchas cosas que podemos recordar y que nos hacen memoria de lo que Dios ha hecho, de los milagros que Dios ha hecho. Una de ellas es la misma palabra. La Biblia, la que tienes tú, nos hace recordar y es un testimonio, un recordatorio de lo que Dios ha hecho a través de la historia, de toda la humanidad y del pueblo de Israel y de toda la humanidad y de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es un gran testimonio la palabra de Dios y de los milagros que Dios ha hecho y de lo que Él va a hacer también, porque aún quedan muchas cosas que Dios va a hacer por nosotros. Pero también tenemos muchas vivencias. Tú tienes muchas vivencias y puedes preguntarle a tus abuelos o a tus tíos cómo conocieron a Dios y eso te va a dar un gran testimonio y un gran recordatorio de lo que Dios ha hecho por ti y de cómo tú conociste también al Señor. A veces hemos pasado o las familias han pasado enfermedades y hemos visto que Dios ha hecho milagros. O también cómo nuestros abuelos pudieron conocer a Dios, ¿ya? Y cómo Dios los ha sostenido. Eso también son un recordatorio de lo bueno que es Dios. Así que en esta hora te invito a recordar, así como el pueblo de Dios tenía estas grandes rocas donde ellos recordaban lo que Dios había hecho y tenían que traspasarlo de generación a generación, así también te invito a recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Sabemos también, ¿cierto?, de que Dios tiene muchas y grandes cosas por nosotros a futuro. Es el mismo Dios que abrió las aguas, el mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que quitó las plagas y que nada al pueblo de Dios le pasó. Ese mismo Dios es el que tenemos nosotros ahora, ¿ya? Así que vamos a agradecerle al Señor y pedirle que Él siga mostrando esos milagros, que Él siga recordándonos lo bueno que es Él. Padre amado, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres tan bueno, Señor, porque tú sigues haciendo milagros, porque tú sigues, Señor, recordándonos lo bueno que tú eres, Padre. Te pedimos que podamos ver, que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestros ojos espirituales para poder ver todas esas cosas lindas que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú vas a traer en este tiempo, Señor, a pesar de todas las dificultades que pueden haber. Tú sigues siendo un Dios bueno, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga y te guarde y nos estamos viendo muy pronto.